Hola, ¿cómo les va? Vamos a comenzar ahora con los músculos de la nuca. Estos músculos se presentan en 4 planos, se encuentran en la región posterior del cuello y vamos a ver qué músculos encontramos en cada plano. En el primer plano superficial vamos a encontrar el músculo trapecio, lo vemos aquí de forma triangular. En un segundo plano vamos a reconocer los músculos esplenios de la cabeza y el esplenio del cuello. En un tercer plano vamos a reconocer a los músculos complexo mayor y menor. Ahí lo vemos, el complexo mayor, el complexo menor. Lo podemos encontrar en los libros como semiespinoso para el complejo mayor y para el complejo menor longissimus capiti. Y también en este plano vamos a encontrar el músculo angular o elevador de la escápula. Por último, en el plano más profundo vamos a reconocer los músculos recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo mayor y el oblicuo menor. Toda esta serie de grupos musculares pequeñitos que lo iremos viendo en detalle más adelante. Comenzamos con el primer músculo, el plano superficial, comprendido por el trapecio. Vamos a ver que este toma su inserción proximal desde el borde interno de la línea occipital y protuberancia occipital externa. Se inserta sobre el ligamento nucal hasta C7, su proceso espinoso, y de allí en todas las apófisis espinosas hasta la vértebra torácica T12. Ahí lo tenemos. De allí se va a dirigir hacia afuera, sus filas convergen y toma su inserción, por un lado, en el labio superior de la espina, de la escápula, sobre el borde externo del acromion y sobre el extremo externo del borde postero superior de la clavícula. La inervación de este músculo va a estar a cargo de los ramos provenientes del onceavo par que pertenecen al nervio espinal y también ramos de C3 y C4 del plexo cervical. La acción de este músculo va a ser la de rotar y retroceder la escápula, también lo eleva y aduce a la región del hombro sobre la línea media. El siguiente músculo corresponde al esplenio de la cabeza y el esplenio coli. Ahí tenemos el esplenio de la cabeza, ¿sí?, donde va a tomar su inserción sobre los procesos espinosos y de allí hacia la línea occipital superior y proceso y apófisis mastoides. Y el esplenio coli o esplenio del cuello tiene un origen común también sobre los procesos espinosos y hacia las vértebras cervicales. Ahí lo tenemos más en detalle. Su inserción proximal en común, ¿sí?, van a insertarse sobre las últimas vértebras cervicales y las primeras vértebras torácicas hasta T4, y de allí las fibras van a diverger para ir cada uno específicamente a. Veamos el esplenio de la cabeza, como les dije antes, sobre la línea occipital superior y sobre el borde posterior de la apófisis mastoides. El esplenio colis, ¿sí?, también desde T4 asciende y sus fibras van a ir sobre los procesos o apófisis transversas de las primeras 3 vértebras cervicales. La acción de los esplenios en su conjunto es la de extender la cabeza, lleva la cabeza hacia atrás, y unilateralmente lo que va a hacer es inclinar y rotarlo en sentido homolateral. La inervación de estos músculos va a estar a cargo del nervio occipital mayor y de los ramos posteriores del plexo cervical. Ya en este tercer plano vamos a encontrar al músculo angular y a los complexos. Comenzamos con el músculo angular. También lo conocerán ustedes como músculo elevador de la escápula. Vamos a ver que esta toma su inserción sobre las primeras vértebras cervicales, las primeras 5 vértebras cervicales en las apófisis transversas, y de allí se dirige hacia el borde superior y ángulo superinterno de la escápula. La acción que va a tener esta escápula es elevarlo a unos 5 centímetros. Junto con el trapecio puede ascender hasta 10 centímetros en total. Con la elevación también hace una basculación hacia afuera la escápula. Y la inervación va a estar dada por los ramos del plexo braquial y ramos profundos del plexo cervical.
Con respecto a los complejos, mayor y menor, o complejo mayor y menor, lo pueden encontrar en los libros de anatomía. Ahí tenemos el complejo mayor y ahí tenemos el complejo menor, más externo aún. Vamos a ver que el complejo mayor va a tomar su inserción sobre las apófisis transversas de las últimas vértebras cervicales y las apófisis transversas de las vértebras torácicas T6. Marcamos ahí como punto de referencia T6, ¿sí? Por debajo tenemos T7 que coincide con el borde con el vértice de las escápulas. De allí va a ascender y va a insertarse en la interlínea occipital. La interlínea es la que se encuentra entre la línea occipital superior y la línea occipital inferior, en el medio. El complejo menor, en cambio, va a insertarse sobre las últimas vértebras cervicales, las últimas 5 vértebras cervicales y la primer torácica. Ahí marcamos justamente el punto más distal de inserción y de allí va a ascender hacia el occipital para insertarse también en la interlínea por fuera del complejo mayor y en el proceso mastoides. La acción de este músculo va a ser también, al igual que los anteriores, la de extender en sentido bilateral e inclinar en forma unilateral. La inervación va a estar a cargo de los ramos posteriores del plexo cervical. Por último, el plano más profundo del cuello, la región de la nuca, va a estar comprendido por una serie de músculos rectos y oblicuos. Ahí señalamos primeramente el recto posterior menor. Tenemos acá la imagen del músculo y aquí los puntos de inserción de estos. El recto posterior menor se inserta sobre la línea occipital inferior y de allí sobre el tubérculo posterior del atlas. El recto posterior mayor, como vemos aquí en el músculo y aquí su punto de inserción, se inserta por fuera del recto posterior menor, sobre la línea occipital también inferior y de allí sobre la apófisis espinosa del axis, que corresponde a la segunda vértebra cervical. Por fuera inmediatamente vamos a tener al oblicuo menor, ¿sí? Acá lo tenemos, ¿sí? Por fuera del recto posterior mayor, ¿sí? De allí se dirige de forma descendente para insertarse sobre la apófisis transversa del atlas. Y finalmente tenemos el oblicuo mayor, que se inserta por un lado en la apófisis espinosa del axis y de allí sus fibras se dirigen hacia afuera para insertarse en la apófisis transversa de la primer vértebra cervical. Fíjense que queda de esta forma delimitada un triángulo llamado triángulo de Thilot, ¿sí? Ese triángulo permite a nosotros observar cómo pasa por allí a través de los agujeros transversos o vertebrales la arteria vertebral que ingresa a la cabeza. Y también vemos salir de ese triángulo al nervio suboccipital de Arnold. La acción de estos músculos son extensores y rotadores unilaterales y están inervados por el plexo cervical profundo. Muy bien, eso es todo. Hasta la próxima. Nos queda un video más acerca de las aponeurosis de cuello. Con eso terminamos la serie de cuello. Suerte.